Listo, el tema de hoy es división de números naturales. Ya, acá tenemos de lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí dice 63 entre 9, ¿ya? Vamos a hacer la operación de división. Para ello, antes de eso, tenemos que conocer los elementos, ¿no? Los elementos de la división. Este simbolito que ustedes ven en verde, eso me representa la operación de división, ¿ya? Ahora, el divisor va ubicado aquí, en esta zona. El dividendo va ubicado en esta zona. Vamos a tener que buscar un numerito que multiplicado por el divisor me dé un número muy cercano al dividendo. ¿Ya? Debe ser muy cercano o debe ser igual al dividendo. Ese numerito va a ser llamado cociente. Ahora, como muchas veces no van a ser iguales, entonces va a haber una cantidad, ¿ya?, que va a faltar, ¿no?, para que sea igual al dividendo. Esa cantidad viene a ser llamada residuo. Si ustedes ven aquí, me dice 63 entre 9. Entonces yo busco un número que multiplicado por 9 me dé 63. Entonces para eso tienen que manejar la tabla de multiplicar, ¿no? Vamos probando. 5 por 9, 45. Todavía es menor. 6 por 9, 54. Todavía es menor. 5 por 9, 63. Llegué al número, ¿cierto? Al dividendo. Como son iguales, el residuo es 0. No me faltó nada, ¿no? Residuo 0. Ya, entonces, de eso se trata la operación de división. Tengo que buscar un numerito llamado cociente, acá lo dice, cociente, que al multiplicarlo por el 9, este 9 es llamado divisor, me genere un valor cercano o igual al 60. El 63 recibe el nombre de dividendo. Muchas veces ya vamos a encontrar valores cercanos, nada más. No siempre vamos a encontrar el mismo valor, ¿ya? Entonces, cuando encontremos ese valor cercano, al hacer la resta vamos a ver cuántas unidades nos faltó para igualarlo al dividendo, ¿ya? Entonces, de eso se trata la operación de división. Ahora, aquí abajo, ustedes tienen lo siguiente. Cuando tú realizas una división, tú puedes comprobar esa división con esta operación, ¿ya? Esto se conoce como el algoritmo de la división. Es decir, si tú multiplicas divisor por cociente y le sumas residuo, ya le sumas el residuo, eso debe darte el valor del dividendo, ¿ya? Si tú multiplicas divisor por cociente y le sumas el residuo, eso debe darte el valor del dividendo. Si eso es correcto, entonces la división es correcta, ¿ya? Por acá tenemos unas indicaciones importantes, ¿no? Propiedades, dice ahí. El residuo siempre va a ser menor al divisor, siempre. El numerito que te sobra aquí siempre tiene que ser menor a este de acá, ¿no? Por eso dice residuo menor a divisor, ¿ya? Porque si no fuese menor, tendríamos que seguir dividiendo, ¿no? Tendríamos que seguir dividiendo. Por esa razón, cuando ya la división termina, el residuo siempre es menor, ¿ya?, al divisor. En la siguiente propiedad, ya dice que el residuo mínimo es igual a 1. Esto es cierto, ¿ya? Si yo tengo una división, ya puede darse el caso que el residuo sea el más pequeño posible, ¿ya? Y el más pequeño posible en este caso es 1, porque si fuese 0 ya no habría residuo, ¿no? El residuo no existiría, ¿ya? Después, el residuo máximo es una unidad menos al divisor, ¿ya? Si en este caso, a ver, mejor voy a colocar el ejemplito acá. Si yo divido entre 7, ¿ya?, puede ser que el residuo sea mínimo. Entonces sería igual a 1.
puede ser que el residuo sea máximo. Entonces sería 6, ¿no? Una unidad menos que el divisor, ¿no? Esto sería el residuo máximo, porque es una unidad menos al divisor. ¿Ya? Residuo máximo. Si fuese 1, el residuo es mínimo. Ya está. Entonces ahí están las opciones. ¿Ya? Puede ser máximo o puede ser mínimo. Cuando te dicen residuo mínimo, siempre es 1. Cuando te dicen residuo máximo, necesito del divisor. Si es 7, entonces acá le quito 1, sale 6. Si el divisor fuese 8, entonces, o 9, acá el residuo máximo podría ser 8, ¿no? Una unidad menos. Ya, a eso se refiere este último punto con respecto al residuo máximo. Listo. Entonces, eso es todo en cuanto a la teoría. Ahí tienen los elementos, el algoritmo que les acabo de explicar, ¿ya? Y lo que significa dividir, ¿no? Hay que buscar un número que multiplicado por el divisor me dé un número muy cercano o igual al dividendo. ¿Ya? Entonces vamos a ver los ejercicios de la siguiente página. Yo voy a ir pasando los ejercicios a la pizarra. ¿Ya? Ustedes van a ir intentando los problemas 2, 3, 4. ¿Ya? 2, 3, 4. Vamos a explicar aquí el problema número 1. ¿Ya? Ya que tenemos el problema 1 resuelto, vamos a explicar acá. Dice, divide 845 entre 5. Mira, esta explicación es muy larga, ¿ya? Yo te diría lo siguiente, ¿no? Cuando tú vas a dividir, ya te indiqué, hay que buscar que un numerito que multiplicado por el divisor me dé un número cercano al dividendo, ¿no? Pero en este caso, cuando el dividendo tiene muchas cifras, hay que enfocarnos, por ejemplo, en lo siguiente, ¿no? Si el divisor tiene una cifra, entonces yo cojo una sola cifra del dividendo y hago la operación, ¿no? Que te acabo de indicar. A ver, busco un número que multiplicado por 5 me dé un número cercano al 8. El único número que vas a encontrar es el número 1, ¿no? Porque 1 por 5 es 5. Y si yo hubiese considerado 2, 2 por 5, 10, ya se pasó, ¿no? Entonces el único ahí es el 1. 1 por 5, 5, y se coloca aquí debajo del 8. Y tenemos que restar, ¿no? 8 menos 5, 3. Cuando termino hasta ahí, el siguiente numerito, que sería el 4, pasa a la parte inferior, ¿no? Es como que baja. Y al bajar, con el número 3 forman el número 34. Ahora aquí en el cociente tengo que buscar un número que multiplicado por 5 me dé un número cercano a 34. Y ese número es el 6, porque si tú colocas 7 acá, 7 por 5, 35. Se pasó. Entonces 6, 6 por 5, 30. Y lo colocamos acá. Restamos 34 menos 30 y nos sale 4. Ahora volvemos al paso anterior, ¿se acuerdan? Una vez que resto, el número 5 baja, ¿no? Baja aquí para formar con ese 4 de resultado, para formar ahí el número 45. Aquí está el 45. Y hago lo mismo que hice hace un momento. Busco un número que multiplicado por 5 me dé un número cercano o igual a 45. Y ese número es el número 9, ¿no? El 9 por 5 me da el valor de 45. Ese 45 de aquí, 45 menos 45, 0, ¿no? ¿Ya? Entonces, se va repitiendo la secuencia, ¿no? No son varios pasos, ¿ah? Sino que se va repitiendo la secuencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, de esa manera van a dividir. Ahora, si no quedó claro, intenten el problema 2, 3, 4, y cuando hagamos la solución, ya van a tener de repente más idea de cómo resolver esta operación, ¿ya? Listo, vamos a hacer el ejercicio número 2.
El problema número 2. Tenemos el número 351, ¿ya? Y lo vamos a dividir entre 3. Entonces acá el 3, por ejemplo, tiene una sola cifra. Entonces nos enfocamos en la primera cifra, ¿ya? Del dividendo. Y buscamos, ¿no? A ver, un número que multiplicado por 3 me dé un número cercano a 3. Yo creo que ahí esto es fácil. 1, ¿cierto? 1 por 3, 3. Y ahora pasamos a restar, ¿no? ¿Se acuerdan? Restamos. Y nos da como resultado 0. Luego bajamos el 5, ¿no? Recuerden que ese 5, una vez que restamos, ese 5 baja. Ya una vez que restamos, el 5 baja. Y ahora 3. Buscamos un número que multiplicado por 3 me dé un número cercano a 5, ¿no? Porque el 0 no tiene valor, ¿ya? Entonces sería 1 también, ¿no? 1 por 5, 5, ¿no? Y 5 menos 5, 0, ¿no? Perdón, 1 por 3, 3. No sé qué estoy pensando. 1 por 3, 3. 1 por 3, 3. Y 5 menos 3, 2, ¿no? 2. Y el 1 baja. El 1 baja. Este 1 baja. Y ahora sería 21. ¿Qué número multiplicado por 3 me da un número cercano a 21? 7, ¿no? 7 por 3, 21, exacto todavía. Y 21 menos 21, 0, ¿no? 21 menos 21, 0. ¿Mm? Exacto. Es una división exacta. ¿Ya? Así se conocen estas divisiones. División exacta. No tiene residuo. Ya, no tiene residuo. Si ven aquí, no hay residuo. Listo. A ver, el problema 3. ¿Cómo hacemos el problema 3? Similar, miren. 4, una sola cifra. Entonces me enfoco aquí en la primera cifra nada más del dividendo. Buscamos 1 por 4, 4. Colocamos 4 aquí. Hacemos la resta, ¿no? 5 menos 4, 1. 5 menos 4, 1. Bajamos el 7. Bajamos el 7 y buscamos, ¿no? ¿Qué número multiplicado por 4 me da un número cercano a 17? A ver, 3 por 4, 12. 4 por 4, 16. 5 por 4, 20. Se pasó. Entonces el 4. 4 por 4, 16. 17 menos 16, 1. ¿Cierto? 17 menos 16, 1.
Y bajamos el 3, ¿no? Bajamos el 3. Recuerda que después de cada resta, bajar, ¿no?, el siguiente número. Acá también, mira. Después de cada resta hay que bajar el siguiente número. Listo. Y ahora otra vez buscamos, ¿no? 3 por 4, 12. 4 por 4, 16. Se pasó, entonces debe ser 3, ¿no? 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. Restamos. 13 menos 12, 1. Y este 1 de aquí baja, ¿no? Después de la resta, bajamos el siguiente. Ese 1 baja, ¿no? Ese 1 baja y se volvería el número 11. Y probamos, ¿no? 3 probamos. 3 por 4, 12 se pasa. Sería 2, ¿no? 2 por 4, 8. Y 11 menos 8, 3, ¿no? 11 menos 8, 3. Ya está. 11 menos 8, 3. Y ese sería el residuo, ¿no? Ese sería el residuo. 11 menos 8, 3. El resultado es 1432, es el cociente. Y ahora sí habría residuo, ¿no? Residuo igual a 3. ¿Ya? Residuo igual a 3. Ya, muy bien. La 2 lo han hecho varios, pero la número 3 se han quedado ahí a la mitad, algunos. Ya. A ver, vamos a ver el 4. O les doy un tiempito, a ver. Según ya lo que hemos visto en la 2 y en la 3. A ver, intenten la, intenten la 4. Según lo que hemos visto hasta ahí ya, intenten la 4, a ver. A ver, el problema número 4, similar. Aquí hay un numerito nada más. Nos enfocamos entonces en este primero, ¿ya? Y buscamos, ¿no? 1 por 7, 7. Entonces sería 1. 1 por 7, 7. Colocamos 7 ahí. Y restamos, ¿no? Restamos. 1 por 7, 7. Y restamos. ¿La resta cuánto nos sale? La resta nos va a salir ahí 1, ¿no? Bajamos el 2. Colocamos 2 ahí. Y buscamos, ¿no? 1 por 7, 7. 2 por 7, 14. Se pasa. Entonces sería 1 también. 1 por 7, 7.
y restamos, ¿no? 12 menos 7. 12 menos 7, 5, ¿no? Colocamos 5 entonces acá. Y el 4 lo bajamos, ¿no? 4 lo bajamos acá. Y seguimos, ¿no? A ver, multiplicamos, a ver, 1 por 7, 7, 2 por 7, 14. ¿Qué número sería ahí? A ver. 7 por 7, 49, por ejemplo. 8 por 7, 56. Se pasó. Entonces tiene que ser el 7, ¿no? 7 por 7, 49. Coloco 4 y coloco 9. Hacemos la resta y acá nos va a salir 5. ¿Puedo continuar? Ya no puedo continuar, ¿no? No puedo continuar. 5 menor a 7, ahí termina. Y ese sería el residuo, ¿no? Este es el residuo y el 117 sería el cociente. En el problema 6, ahí es diferente, ¿no? Ya no nos dicen dividir. Nosotros tenemos que leer y encontrar cuál es la división, ya que vamos a necesitar. A ver, nos dice, ¿no? Un comerciante saca un préstamo de 1.157 soles y tiene que pagarlo en 13 cuotas fijas mensuales. O sea que el 1.157 lo va a pagar en 13 partes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El monto es 1.157. 1.157. Y lo va a pagar en 13 partes. Entonces lo dividimos entre 13. Así sería. 1.157 entre 13. Ya, porque lo va a pagar en 13 partes. Ya, ahora acá hay un problemita. Ahora este divisor tiene dos cifras. Entonces nos tenemos que enfocar en estas dos cifras también. Pero si me enfoco en esas dos cifras, me genera el 11, ¿no? El número 11. Pero el número 11 es menor al 13, no voy a poder dividir. Entonces tengo que utilizar uno más. Y se formaría ahora el número 115. Listo. Buscamos un número que multiplicado por 13 me dé uno muy cercano al 115. No queda de otra. A ver, entonces si multiplicamos, por ejemplo, 13 por 8, ¿cuánto nos da 13 por 8? 104. ¿Ya? 13 por 8, 104. 13 por 9, 117. 13 por 9, 117. Si te das cuenta ya se pasó, ¿no? Entonces nos quedamos con 13 por 8. 13 por 8, 104. Y restamos, ¿no? Restamos. ¿Cuánto es 115 menos 104? 115 menos 104. Ustedes hacen la resta y esto les saldría 11, ¿no? Como resta. El 7 baja el 7, ¿no? Y formaría el número ahora 117. Y si se acuerdan, hace un momento les dije 9 por 13 es 117.
y justo nos quedan, ¿no? Esos dos valores. Si hacemos la resta, esto sale 0, ¿no? En vez de colocar 0, voy a colocar un guión. Listo. Entonces me sale una división exacta. Y la respuesta aquí, según lo que pueden ver, es 89. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cada mes tiene que pagar 89 soles, ¿no? Y eso va a provocar que en 13 meses llegue a pagar su deuda de 1.157, ¿ya? Vuelvo a repetir, va a pagar 89 soles cada mes durante 13 meses. Y al hacer ese pago va a llegar a cubrir su deuda de 1.157 soles. Por eso la pregunta ahí es, ¿cuál es el valor de dicha cuota? El valor de dicha cuota es justamente el cociente, este 89. ¿Ya? Podemos anotarlo de repente aquí para que no se olviden. Ahí está. El valor de la cuota mensual es de 89 soles. Pagando 89 soles durante los 13 meses que me indica ahí el problema, va a llegar a cubrir la deuda de 1.157 soles. ¿Ya? En el problema número 7, ahí es diferente. ¿Ya? Porque me dan los elementos y según esos elementos dice que encuentre el valor del dividendo, que es letra D mayúscula. Entonces acá tenemos que recordar que si tenemos los elementos, había un algoritmo, ¿no? Una formulita que era la siguiente, ¿no? D mayúscula, que sería el dividendo, es igual a la D minúscula, que sería el divisor, por el cociente, que es letra Q, más el residuo, que es letra R. Esa sería la formulita, ¿no? El algoritmo. Eso está en su libro, inclusive, ¿no? Cuando expliqué la teoría, ya vimos ese algoritmo. Ya se llama algoritmo de la división. Ya es como una formulita, ¿no? Con eso comprobamos si la división es correcta. Y según los datos del problema, el divisor es 18, ¿no? Ahí dice claramente D minúscula, 18, Q es 7 y R es 3. Acabamos de reemplazar, ¿no? Podemos colocar ahí para que se entienda. Reemplazando, se entiende que es reemplazando los datos. ¿Cuáles datos? Los que tengo aquí. Ahí está. D minúscula 18, Q7, R3. Y solo nos queda multiplicar, ¿no? Y sumar. ¿Cuánto es 18 por 7? ¿Has multiplicado 18 por 7? A ver, hagámoslo aquí a un costado. 18 por 7. 7 por 8, 56. Llevo 5. 7 por 1, 7. Y más 5, 12. Por lo tanto, la multiplicación es 126. Ahora lo sumamos con el 3 y esto me genera entonces 129, ¿no? 129.
Ese sería el resultado. 129. En el problema 9 me parece que es similar, solo que nos dicen ahí, a ver si lo resaltamos, el residuo es mínimo, dice. Pero nos dan todos los valores, mira. Cociente, que es letra Q 42, divisor, que es letra D minúscula 14, y lo que me piden justamente es el dividendo, ¿no? Dice calcular el dividendo. Es similar al que acabamos de hacer, ¿ya? Entonces acá la formulita es la misma. Acá vamos a reemplazar y colocamos, ¿no? El dividendo no lo conozco, pero sé que el divisor, según el problema, es 14. Entonces coloco aquí 14. El cociente es 42 y el residuo es mínimo. ¿Qué habíamos quedado? En la teoría habíamos quedado en lo siguiente, ¿no? Que el residuo mínimo siempre va a valer 1, ¿no? Este es el residuo mínimo. Lo pinto en verde, ¿ya? Porque acá también he resaltado residuo mínimo, ¿ya? Ese residuo mínimo siempre es 1. Entonces, si se dan cuenta, solo queda multiplicar solo queda multiplicar 14 por 42, ¿no? Y sumarle 1, ¿no? Entonces, por acá podemos hacer el 14 por 42. La semana pasada vimos esto, ¿no? Multiplicación de los números. 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 4 por 4, 16. Llevo 1. 4 por 1, 4, más 1, 5. Así que ese sería el resultado de 14 por 42, ¿no? 8. 8 y... Ya, ese sería el resultado de 14 por 42, ¿ya? 588. Listo. Entonces, si esta multiplicación me sale 588, solo debo sumarle una unidad y estaría encontrando la respuesta final, que sería 590. Ya está. Ya está. Y esa sería la respuesta final, ¿no? 590 unidades. ¿Ya? Es similar, vuelvo a repetir, al problema 7, solo que aquí en este caso nos dijeron que el residuo era mínimo, ¿no? No nos han dado directamente el valor. Pero por teoría sabemos que el residuo mínimo siempre, siempre es 1. Siempre. ¿Ya? Siempre es 1. Podemos aprovechar en explicar el ejercicio 8, que ya fue resuelto. Ya, en este caso, por ejemplo, dice, calcula el dividendo de una división inexacta si el divisor es 12. Ahí está, divisor de minúscula, acá está, 12. Cociente 36, ahí está, 12 por 36. Y el residuo es mínimo, ¿no? Si es mínimo, entonces es 1, ahí está. 12 por 36, 432. Y más 1, 433. El problema 10 dice, si en el aula de cuarto grado los niños de 12 años tienen que reunir 252 libros de aritmética y las niñas, ¿no? Y 15 niñas, perdón, tienen que reunir 255 libros de historia. ¿Cuántos libros en total reunirán cada niño y niña de cuarto grado? Entonces ahí hay dos divisiones, ¿no? Si se dan cuenta, hay dos divisiones. En un caso hay que dividir para las niñas y el otro para los niños. Ya, a ver, son 252 libros de aritmética para los niños. Colocamos entonces 252. ¿Ya? ¿Cuántos niños son? Son 12 niños. Entonces acá colocamos 12. Ya está.
Colocamos 12. Y tendríamos que empezar, ¿no? Con la división. Borramos todo esto, que no nos va a servir aquí. Borramos aquí también. Si te das cuenta, estoy borrando los valores nada más, porque la secuencia creo que se va a mantener, ¿no? A ver, vamos a ver. Algo así sería. Listo, a ver, vamos empezando con los niños, ¿ya? Son 12 niños, son 252 libros. Entonces hay que buscar aquí un número de 2 cifras, ¿no? ¿Por qué? Porque el 12, que es divisor, tiene 2 cifras. Entonces acá nos tenemos que enfocar no solamente en el 2, también en el 5, o sea, en 25. ¿Qué número multiplicado por 12 me da un número cercano a 25? El número 2, ¿cierto? Porque 2 por 12 es 24. Entonces coloco 2 y coloco 4. ¿Cuánto es la resta? ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia es 1. La diferencia es 1. Listo. Si la diferencia es 1, bajamos ahora el siguiente número. Ese 2 lo bajamos acá. Listo, ¿no? Y buscamos acá, ¿no? ¿Qué número multiplicado por 12 me da 12? Bueno, ese de ahí es evidente, ¿no? El 1, ¿no? 1 por 12, 12. Y 12 menos 12 me daría un valor igual a 0, ¿no? Ya está. Entonces, cada niño, ¿cuántos libros de aritmética necesita? 21, ¿no? 21. En el siguiente son 255 libros de historia, ¿ya? Por 15 niñas, ¿no? Entonces hay que colocar eso. Ya está, 255 y acá colocamos 15, ¿no? Son 15 niñas. Colocamos 15. Dividimos entonces entre 15. Recuerden que el 15 tiene dos cifras. Entonces nos tenemos que enfocar aquí en el dividendo en dos números, en los dos primeros. Y aquí buscamos, ¿no? ¿Qué número multiplicado por 15 me da un número cercano a 25? A ver, si fuese 2, 2 por 15 es 30, ya se pasó. Entonces me tengo que quedar con el 1, ¿no? 1 por 15, 15. Y al hacer la diferencia, nos queda aquí 10, ¿no? Nos queda 10. 10 aquí. Listo. 25 menos 15, 10. Y el 5 baja acá. Ya está. 105. 105. Y buscamos, ¿no? ¿Qué número multiplicado por 15 me da un número cercano a 105? Si fuese 6, 6 por 15 creo que es 90. Ajá. 6 por 15, 90. Y 7 por 15 es justamente 105. Entonces, al restar, claramente ahí vamos a tener que el resultado sería igual a 0, ¿no? Y eso que implica entonces que cada niña necesita buscar 17 libros de historia. La pregunta es, ¿cuántos libros en total reunirán cada niño y cada niña de cuarto grado, ¿no? Y ahí está, ¿no? Cada niño
necesita reunir 21 y cada niña 17. ¿Ya? Eso serían la cantidad de libros que necesitan recaudar, ¿no? O reunir, ¿no? Cualquiera de las dos. Listo, entonces eran dos divisiones, ¿no? Eran dos divisiones. Muy bien. Algunos lo han hecho bien, otros han hecho solo uno, ¿ya? Entonces, la secuencia que hemos visto es la misma para todos los ejercicios, ¿no? Hay que buscar un numerito que multiplicado por el divisor me dé un número cercano a los números del dividendo, ¿no? Así tengo que ir buscando, ¿eh? O sea, yo les he dado el número, ¿no? Por ahí en algún momento hemos ido probando, en otras les he dado directamente el número. A ustedes les va a costar un poquito más. Si se dan cuenta, la clave dónde está. Para manejar la división, tengo que manejar la multiplicación, ¿ya? Entonces tienen que aprender la tabla, ¿ya? Aprender la tabla. Sí o sí tienen que aprender la tabla. Aprendiendo más la tabla, la división va a ser también más sencilla. Listo, entonces ahí estarían los problemas del día de hoy.